¿Y si te dijera que la Biblia que conoces no es toda la verdad? Durante siglos hubo libros que te prohibieron leer, fragmentos que fueron borrados y verdades que nadie en la iglesia se atrevería a decir en voz alta. Si eres de los que buscan la verdad, aunque duela, suscríbete ahora mismo, porque los próximos minutos pueden cambiar para siempre tu forma de ver la Biblia y a Dios. Pero si prefieres quedarte con la comodidad de lo que siempre te dijeron, sal ahora, antes de que sea demasiado tarde. Desde niños nos enseñaron a ver la Biblia como un libro completo, cerrado, perfecto, inmutable. Nos dijeron que lo que está allí es todo lo que Dios quiso revelar, que no hay más historia, que no hay más palabras. Pero lo que jamás nos contaron es que antes de convertirse en el libro que tienes en tus manos, la Biblia fue un conjunto de decisiones humanas, consejos, concilios, debates, selecciones, cortes y silencios. Por cada libro que quedó dentro, hubo otros que fueron expulsados, quemados, olvidados o deliberadamente borrados de la historia. Imagina por un momento los primeros siglos del cristianismo. Pequeñas comunidades dispersas, cada una con sus propios rollos, cartas y relatos. Había evangelios que contaban historias que nunca escuchaste. Había cartas de apóstoles que desaparecieron. Había visiones de profetas que jamás se leyeron en los templos modernos. Lo que hoy llamamos la Biblia fue, en realidad, el resultado de un proceso de selección que también fue de exclusión. Y aquí comienza el misterio de la Biblia perdida. ¿Qué pasó con esos libros? ¿Por qué fueron eliminados? ¿Eran falsos, peligrosos o contenían verdades que habrían cambiado todo lo que sabemos? Los antiguos escribas sabían que el conocimiento es poder y que no todo poder puede ser entregado al pueblo. Por eso, hubo textos que se guardaron en cuevas, sellados en vasijas, ocultos en monasterios, mientras otros fueron perseguidos por siglos. Entre ellos estaban los llamados libros apócrifos, palabra que significa oculto, no porque fueran falsos, sino porque fueron reservados para unos pocos. Cada pergamino perdido es una puerta a un mundo que nunca conociste. Algunos cuentan historias de ángeles y hombres caminando juntos. Otros revelan diálogos secretos de Jesús con sus discípulos más cercanos. Hay visiones del cielo y del infierno que nunca se predican. Nombres de personajes borrados, advertencias que jamás escuchaste en una iglesia. Todo eso existió y fue silenciado. Piensa en esto. Si estos libros hubieran estado en tus manos desde siempre, tu fe sería diferente. Tus preguntas tendrían otras respuestas. Tu visión del cielo y de la tierra sería más profunda y quizás más incómoda. Y es por eso que esta Biblia perdida nunca llegó a ti. En los próximos minutos vamos a viajar por ese territorio prohibido. Vas a descubrir cómo se construyó la Biblia que conoces, cómo se decidieron sus límites y por qué algunos libros fueron condenados al olvido. No porque fueran débiles, sino porque eran demasiado poderosos para un mundo que aún no estaba listo para escucharlos. Si te atreves a continuar, abre tu mente y tu corazón, porque una vez que conozcas estas verdades ocultas, nunca volverás a mirar tu Biblia de la misma forma. Para entender la Biblia perdida, primero debemos enfrentar una verdad incómoda. La Biblia que hoy conocemos no cayó del cielo encuadernada en cuero con letras doradas. No apareció de repente como un volumen perfecto. Fue el resultado de siglos de decisiones humanas, de reuniones secretas, debates teológicos, presiones políticas y silencios forzados. Cada libro que está en tus manos hoy pasó por filtros, y cada libro que fue excluido quedó enterrado bajo siglos de olvido, polvo y miedo. Imagina los primeros siglos después de Cristo. No existía una Biblia oficial.
Las comunidades cristianas estaban dispersas por todo el mundo conocido: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma. Cada una tenía sus propios rollos, cartas, relatos y evangelios. Algunos hablaban de milagros que nunca oíste, otros contenían enseñanzas profundas que parecían demasiado peligrosas para ser divulgadas. Para unos, esos escritos eran luz, para otros, eran amenaza. Cuando el cristianismo comenzó a crecer, el poder religioso y político se entrelazó. Ya no se trataba solo de fe, se trataba de control. La pregunta era: ¿qué libros pueden leer los creyentes y cuáles deben ser enterrados para siempre? La respuesta a esa pregunta cambiaría la historia. En el siglo IV, bajo el Imperio Romano, se tomaron las decisiones más drásticas. En concilios y sínodos, hombres, sí, hombres, no ángeles, discutieron qué libros serían la palabra de Dios y cuáles serían llamados apócrifos, herejías o peligros para la fe. Algunos textos fueron aceptados, otros quemados y otros escondidos en cuevas por quienes sabían que algún día serían buscados. Entre esos textos prohibidos estaban evangelios que hoy apenas conocemos por fragmentos. El Evangelio de Tomás, con enseñanzas de Jesús que hablan del reino interior, diferente de los relatos canónicos. El Evangelio de Felipe, que menciona misterios sobre la verdadera naturaleza de la unión espiritual. El Evangelio de María Magdalena, que presenta a una discípula que entendió secretos que otros apóstoles no comprendieron. El Apocalipsis de Pedro, que describe visiones del cielo y el infierno que harían temblar a cualquiera que las leyera. Estos libros no desaparecieron porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos para el orden establecido. Peligrosos porque podían dar poder al pueblo, porque podían desafiar estructuras religiosas, porque podían mostrar un rostro de Dios demasiado cercano e íntimo, más allá del control humano. Pero la censura bíblica no terminó en la antigüedad. Durante siglos, la Iglesia y los reinos temieron que estas palabras perdidas resurgieran. Se ordenaron hogueras donde manuscritos fueron reducidos a cenizas. Se levantaron prohibiciones contra quien los copiara o leyera. La estrategia era clara: lo que no se puede destruir por completo se debe enterrar en el olvido. Y sin embargo, el tiempo y la arena no pudieron callar la verdad para siempre. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos encontraron jarras selladas con evangelios gnósticos escondidos por casi 1600 años. En 1947, cerca del Mar Muerto, se descubrieron los famosos manuscritos de Qumrán, donde fragmentos de textos bíblicos y apócrifos salieron de su tumba de polvo. Era como si la tierra misma hubiera decidido devolver las palabras que el hombre quiso borrar. Algunos de esos manuscritos contenían versiones diferentes de libros bíblicos que conoces, con detalles suprimidos en las ediciones posteriores. Otros traían libros completos que jamás leíste, historias de ángeles, advertencias del cielo, visiones del juicio y la creación, secretos de reinos espirituales que no aparecen en las páginas de tu Biblia moderna. Ahora piensa en esto. Si estos libros hubieran estado siempre en tus manos, tu fe sería distinta. Habrías aprendido que la historia bíblica tiene capas ocultas, que hubo voces que fueron silenciadas, que hubo historias que pudieron cambiarlo todo. Habrías sabido que la Biblia que lees es verdad, pero no es toda la historia. Este es el legado de la censura bíblica. Nos entregaron un libro sagrado, incompleto. Nos enseñaron que era perfecto, pero editado. Nos dijeron que no había más, pero lo hubo. Cada fragmento perdido es un recordatorio de que hubo una verdad que el poder no quiso que vieras.
una verdad que apenas ahora empieza a salir de las sombras, desafiando todo lo que creías saber. Y si esto ya te incomoda, prepárate para lo que viene, porque en la próxima parte vamos a abrir las páginas de esos libros prohibidos para escuchar las palabras que resonaron en la antigüedad y que fueron borradas del mundo moderno. Lo que está escrito allí no solo cambiará tu visión de la Biblia, sino tu manera de entender a Dios y su relación con la humanidad. Cuando pensamos en la Biblia, imaginamos un libro único, completo y cerrado, pero la historia real es mucho más compleja. Durante siglos, manuscritos enteros quedaron ocultos, enterrados bajo la arena, guardados en monasterios o destruidos por miedo. Cada uno de esos textos olvidados es como un eco que nos recuerda que la Biblia que conocemos es apenas la superficie de un océano de sabiduría. La Biblia perdida vive en esos fragmentos que sobrevivieron contra todo pronóstico. No hablamos de leyendas sin pruebas, sino de documentos reales, hallados en excavaciones arqueológicas y cuevas selladas, que revelan una historia que el mundo quiso olvidar. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en 1947, cuando un joven beduino arrojó una piedra en una cueva de Qumran, cerca del Mar Muerto, y escuchó un sonido hueco. Lo que encontró dentro cambió la historia bíblica: jarras de barro con rollos de pergamino que habían estado escondidos durante casi 2000 años. Allí estaban los famosos manuscritos del Mar Muerto, que incluían fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, junto a textos que jamás habíamos leído. Reglas de comunidades secretas y escritos apocalípticos que hablaban de guerras celestiales y juicios finales. En esos manuscritos, algunos libros conocidos aparecían diferentes a como los leemos hoy. Palabras omitidas, detalles borrados, variaciones que nos hacen pensar cuánto de lo que sabemos es la versión final y cuánto se perdió en el camino. Y junto a ellos, había libros completos que no existen en la Biblia moderna. Entre ellos, el libro de los Jubileos. Reescribe el Génesis y Éxodo con detalles cronológicos precisos y menciona ángeles que supervisaban la historia humana. El libro de Enoc revela la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron secretos prohibidos a los hombres y engendraron a los Nefilim, los gigantes que la Biblia apenas menciona. El testamento de los 12 patriarcas, cartas de despedida de los hijos de Jacob, llenas de profecías sobre el futuro de las tribus y advertencias sobre la corrupción del corazón humano. Estos libros no fueron eliminados porque fueran simples invenciones, sino porque su contenido era demasiado revelador. Nos hablaban de un cielo en movimiento, de batallas espirituales invisibles, de secretos sobre la creación y el fin de los tiempos que la versión oficial decidió callar. Pero no solo Qumran nos habló. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, campesinos encontraron una jarra sellada que contenía evangelios y tratados gnósticos, ocultos por casi 1600 años. Entre ellos, algunos de los textos más impactantes de la Biblia perdida del Nuevo Testamento, el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos de Jesús, muchos nunca antes vistos, que invitan a buscar el reino de Dios dentro de uno mismo, un mensaje que las autoridades temieron porque empodera al individuo sin necesidad de instituciones. El Evangelio de Felipe habla de misterios sobre la unidad espiritual y el verdadero significado de los sacramentos, dejando entrever conocimientos que se apartan de la enseñanza oficial. El Evangelio de María Magdalena presenta a María como discípula cercana de Jesús, portadora de revelaciones que los demás apóstoles no comprendieron, un detalle que desafía la narrativa de siglos. Cada uno de estos textos es una ventana a una dimensión de la fe que nos fue negada.
nos muestran que la historia sagrada no es lineal ni simple, es un mosaico de voces, algunas silenciadas, otras distorsionadas. Y cada vez que un nuevo manuscrito aparece, la imagen que teníamos de la Biblia se fragmenta un poco más, revelando su verdadera riqueza y complejidad. Lo más inquietante es que, al leer estos textos, sentimos que no hablan de un Dios diferente, sino de una relación diferente con Él, una relación más íntima, directa, sin intermediarios, y tal vez por eso fueron ocultados, porque enseñaban un camino que escapaba al control de las instituciones humanas. Piensa en esta escena: una cueva sellada por siglos, un pergamino cubierto de polvo, palabras escritas por manos que temían que su mensaje desapareciera. Ellos sabían que lo que guardaban era peligroso para el poder, pero sagrado para la verdad. Cada letra es un susurro de la historia que la humanidad casi pierde para siempre. Hoy, esos fragmentos regresan para incomodar y despertar. No vienen a destruir la fe, sino a mostrar que la fe que heredamos está incompleta. Nos invitan a mirar más allá del libro que tenemos en casa y preguntarnos: ¿cuántos secretos de Dios aún están escondidos, esperando ser redescubiertos? En la próxima parte, vamos a adentrarnos en los secretos concretos que estos libros revelan. Advertencias sobre la humanidad, visiones del cielo y del infierno, y enseñanzas que podrían cambiar todo lo que creías sobre la Biblia y sobre ti mismo. Hasta ahora, hemos viajado entre cuevas polvorientas y fragmentos olvidados. Hemos escuchado ecos de evangelios borrados y libros que sobrevivieron al tiempo, ocultos de los ojos del mundo. Pero ahora llega la parte más incómoda, la que explica por qué estos textos fueron silenciados durante siglos. No se trata solo de historias diferentes, se trata de verdades que podían cambiarlo todo. Cada uno de estos libros prohibidos es como una ventana abierta a una dimensión de la fe que fue sellada. No destruyen la Biblia que conocemos, pero la expanden y la desafían, mostrando un lado del plan divino que muchos consideraron peligroso. Uno de los secretos más impactantes está en el libro de Enoc, donde se describe con detalle la caída de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres conocimientos que no estaban preparados para recibir. Hablan de astronomía sagrada, metales y armas, cosas que cambiarían el curso de la humanidad. Pero lo más inquietante es que estos ángeles no aparecen como demonios clásicos, sino como maestros. Enoc nos dice que la humanidad recibió poder antes de recibir sabiduría, y que esa combinación fue letal. Esta es una verdad que incomoda. El peligro no siempre está en la oscuridad evidente, sino en la luz mal utilizada. En los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, los secretos son aún más provocadores. El evangelio de Tomás nos muestra a un Jesús que dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Esta enseñanza invita a una búsqueda interna, directa, sin depender de jerarquías terrenales. Para muchos líderes religiosos, esta idea era peligrosa. Un creyente que encuentra a Dios en su interior ya no es tan fácil de controlar. El Evangelio de María Magdalena va más allá, mostrando a María como una discípula que entendió enseñanzas secretas que los demás no comprendieron. Según este texto, Pedro y otros apóstoles dudaban de ella, pero Jesús la validaba. Esto desafiaba la estructura tradicional del liderazgo espiritual y la visión patriarcal que dominó por siglos. ¿Cómo habría cambiado la historia si la voz de María hubiera sido escuchada? Otro secreto perturbador está en el Apocalipsis de Pedro, que describe visiones del cielo y el infierno muy diferentes a lo que conocemos.
Habla de almas que sufren no por castigos arbitrarios, sino como reflejo de lo que hicieron en vida, como si la justicia divina fuera un espejo. Estas imágenes, de haber sido predicadas, habrían cambiado la forma en que entendemos el juicio, el pecado y la redención. Los manuscritos de Qumrán también revelan advertencias sobre guerras celestiales, espíritus de luz y tinieblas y el papel de los hombres en esa lucha invisible. Algunos de esos textos suenan como si describieran una batalla espiritual constante que no termina en las páginas de la Biblia oficial. Nos muestran que la historia del mundo es también una historia oculta de reinos enfrentados, donde cada decisión humana tiene un eco en la eternidad. Ahora, pregúntate, ¿por qué estas verdades fueron borradas? No porque fueran mentiras evidentes, sino porque revelaban un Dios demasiado cercano, un cielo demasiado activo y una responsabilidad demasiado grande para el hombre común. Estos libros invitaban a mirar más allá del templo, del altar y de la institución, para encontrar la verdad que arde en el interior y en los cielos. Pero había otro peligro: el conocimiento sin obediencia. Muchos de estos textos hablaban de secretos espirituales, de realidades invisibles, de poder celestial que podía ser mal interpretado. Tal vez los antiguos líderes temían que el pueblo sin guía se perdiera en un laberinto de luces y sombras. Y así, la decisión fue simple: borrar para proteger o para controlar. Al leer estas palabras hoy, sentimos una mezcla de fascinación y vértigo. Fascinación porque descubrimos que la historia de Dios con la humanidad es mucho más rica de lo que nos contaron. Vértigo porque entendemos que hay verdades que duelen, verdades que incomodan, verdades que nos dejan sin excusas. Imagina por un momento si estos libros hubieran estado siempre en la Biblia que conoces. Habrías aprendido que la lucha espiritual es más cercana de lo que piensas, que Dios habla en más voces de las que oímos, que la redención no es solo ritual, sino un viaje interior profundo. Tal vez habrías sentido un llamado más personal, más urgente, imposible de ignorar. Estos secretos nos confrontan con una realidad. No es que Dios haya callado, es que hubo quienes quisieron que su eco se apagara. Pero el tiempo, la arena y el destino han devuelto estas palabras para despertar a los que tienen oídos para oír. Y aquí llegamos al punto clave. La Biblia que tienes no está equivocada, pero está incompleta. La Biblia perdida nos recuerda que siempre hubo más historia, más voces, más advertencias y más esperanza. Y al descubrirlas, no puedes volver atrás. En la próxima parte vamos a explorar cómo habría cambiado el mundo si estos libros jamás hubieran sido censurados y lo que su regreso significa para nuestra fe y para nuestro futuro espiritual. Imagina por un momento que abres tu Biblia y, entre sus páginas conocidas, encuentras libros que jamás habías visto, evangelios distintos, profecías olvidadas, historias que llenan los silencios que siempre sentiste al leer las Escrituras. Imagina que, de repente, tu fe deja de ser un sendero estrecho y se convierte en un océano de revelaciones. Esa es la Biblia que nunca llegó a tus manos. Si todos los libros perdidos hubieran estado siempre frente a nosotros, la historia del cristianismo sería completamente diferente. La fe que heredamos estaría llena de matices más profundos, de alertas más claras y quizás de una intimidad con Dios que la religión institucional jamás podría controlar. La Biblia que conocemos nos guía, sí, pero es el resultado de un proceso de selección humana. Nos entregaron un conjunto de libros inspirados, pero podados, limitados a lo que un pequeño grupo de hombres consideró seguro o conveniente. Los demás libros fueron enviados al silencio, quemados, escondidos o llamados peligrosos para que nunca alteraran la versión oficial.
Ahora imagina que siempre hubiéramos tenido acceso al Evangelio de Tomás, que nos dice que el reino de Dios no está en un lugar lejano, sino dentro y fuera de nosotros. ¿Cuánto habría cambiado nuestra relación con lo divino? Tal vez habríamos aprendido a buscar la luz en lo interior, a escuchar más la voz de Dios en el silencio del corazón que en los discursos de los hombres. Si hubiéramos leído desde niños el Evangelio de María Magdalena, la historia de la fe habría sido menos rígida, menos marcada por jerarquías humanas. Habríamos entendido que el mensaje de Cristo también fue confiado a quienes la historia quiso silenciar, que el Creador no mira género ni posición, sino el corazón dispuesto. Tal vez entonces la voz femenina en la fe no habría sido apagada por siglos. Si los profetas olvidados de Qumran y los testamentos de los 12 patriarcas hubieran sido parte de nuestra Biblia, comprenderíamos que la batalla espiritual es constante, que la vida del hombre está entrelazada con realidades invisibles y que cada acto de justicia o injusticia resuena más allá del mundo físico. Sentiríamos una responsabilidad mayor por nuestras decisiones, sabiendo que somos parte de un drama eterno que continúa desde el principio de los tiempos. Y si el libro de Enoc hubiera sido leído en cada templo, hoy sabríamos que la historia humana no es solo humana, que hubo visitas del cielo que cambiaron la tierra, que el mal no siempre se presenta como mal, y que la lucha entre luz y tinieblas va más allá de lo que vemos. Este libro borrado del canon oficial nos habría enseñado que la arrogancia y la curiosidad sin obediencia siempre traen consecuencias. La Biblia que nunca llegó a tus manos es una Biblia más incómoda, más desafiante, pero también más honesta. Ella muestra que Dios siempre ha estado más cerca de lo que creemos, que su plan no se limita a los capítulos que conocemos, y que la historia sagrada sigue teniendo ecos escondidos en cuevas y arenas del desierto. Si el mundo hubiera tenido esta Biblia completa, tal vez la fe sería menos ritual y más viva, menos dependiente de edificios, más dependiente de corazones encendidos, menos cómoda, pero infinitamente más transformadora. Porque la Biblia perdida no ofrece un camino fácil, ofrece un espejo que muestra nuestra alma tal como es, sin máscaras, sin excusas. Pero el hecho de que no haya estado en nuestras manos no significa que esté muerta. Cada descubrimiento arqueológico, cada fragmento que sale a la luz, es un susurro del cielo que nos llama a despertar. Dios permite que estas verdades vuelvan en el tiempo correcto para aquellos que se atreven a escuchar sin miedo. Hoy tú formas parte de esta historia. Estás escuchando palabras que estuvieron ocultas durante siglos, verdades que fueron enterradas para que no sacudieran el mundo y sin embargo, aquí están, tocando tu mente y tu espíritu. Esa es la invitación de la Biblia perdida. Mirar más allá del libro que heredaste y preguntarte si estás listo para escuchar todo lo que el cielo ha dicho, incluso lo que los hombres quisieron callar. Y lo más impactante es esto: la Biblia que nunca llegó a tus manos no está hecha solo de pergaminos antiguos, sino de tu propia búsqueda. Cada vez que decides salir de la comodidad de lo que siempre te dijeron, cada vez que te atreves a mirar más allá de la superficie, estás abriendo las páginas de esa Biblia oculta. En la próxima parte, el viaje llega a su clímax. Hablaremos del legado de la Biblia perdida y del misterio abierto que nos deja. Porque si estas verdades regresaron ahora, es porque el tiempo del silencio terminó. Hemos viajado juntos por cuevas silenciosas, por manuscritos polvorientos, por historias que la historia intentó enterrar. Hemos escuchado voces que no sonaban en los púlpitos, pero que han atravesado los siglos para llegar hasta nosotros. Y ahora, al llegar al final de este viaje, una pregunta permanece suspendida como un eco
que no se apaga. ¿Por qué estas verdades regresaron ahora? La Biblia perdida no volvió a nuestras manos por accidente. Durante siglos estuvo sellada, enterrada, escondida en vasijas, resguardada por el desierto y por el miedo. Cada fragmento hallado es como un susurro del cielo que desafía al tiempo, una invitación a mirar la fe con otros ojos. Y sin embargo, este regreso no trae respuestas fáciles, sino un misterio que te acompaña incluso después de apagar la pantalla. El legado de la Biblia perdida es incómodo porque rompe la comodidad de la fe heredada. Nos enseña que la historia sagrada es más grande, más compleja y más viva de lo que nos dijeron. Nos muestra que Dios nunca dejó de hablar, pero que los hombres, una y otra vez, eligieron qué voces escuchar y cuáles callar, y ahora esas voces, que fueron silenciadas por miedo o por poder, vuelven a hablarle a quienes se atreven a escuchar. Piensa en lo que esto significa para tu vida. Durante años creíste que lo que tenías en tus manos era todo lo que existía, que la Biblia que conocías era un libro cerrado. Pero ahora sabes que hay más historia, más advertencias y más esperanza de lo que jamás imaginaste. Sabes que existen palabras que pueden despertar tu espíritu, remover tu mente y llevarte a un encuentro más profundo con lo eterno. Pero junto con esta revelación viene una responsabilidad, porque quien conoce la verdad ya no puede vivir como antes. Cada libro recuperado, cada evangelio hallado, cada profecía olvidada que vuelve a la luz te confronta. ¿Seguirás buscando aunque eso incomode a tu mundo? ¿O cerrarás los ojos como hicieron tantos antes porque la luz que brilla demasiado también quema? La Biblia perdida nos deja un misterio abierto. No todas las respuestas están aquí. No sabemos si algún día tendremos todas las piezas de este rompecabezas divino. Tal vez Dios permite que algunas cosas permanezcan ocultas para que sigamos buscando, para que la fe nunca se convierta en simple costumbre. Porque la verdadera fe siempre tiene un componente de descubrimiento, de hambre de lo eterno, de valentía para mirar donde otros no se atreven. Y aquí estás tú, al final de este viaje, con el corazón lleno de preguntas y la mente encendida por nuevas posibilidades. Tal vez sientas una mezcla de emoción y vértigo. Eso es lo que la verdad hace. Libera, pero también incomoda. Imagina que en este momento sostienes dos Biblias, la que siempre conociste, segura, aceptada, aprobada por siglos, y la Biblia invisible, compuesta por fragmentos, susurros y secretos que ahora conoces, una Biblia que no se lee solo con los ojos, sino con el alma abierta. El mundo te entregó la primera, la segunda, la has encontrado en este viaje, y mientras cierras los ojos, puedes escuchar el eco de esas páginas olvidadas, como si los antiguos escribas que arriesgaron sus vidas para que estas palabras sobrevivieran, susurraran desde la eternidad. No dejes que vuelvan a callarnos. Si llegaste hasta aquí, formas parte de los pocos que buscan la verdad aunque duela. Comenta Guardián de los Secretos para mostrar que terminaste este viaje y eres parte de esta comunidad de buscadores. Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene va a revelar secretos aún más profundos que los que escuchaste hoy. Y recuerda, la verdad no siempre se encuentra en lo que brilla, sino en lo que estuvo oculto y decidió encontrarte a ti. Nos vemos en el próximo misterio, si es que te atreves a seguir buscando.